Muy buenos días. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología del tercer cuatrimestre, materia Desarrollo Histórico de los Estudios de la Personalidad. Me presento, maestro Alberto González Hurtado. En esta ocasión vamos a ver lo que sería la unidad número 2, que es Psicología Humoral, y parte de lo que es el desarrollo de algunas teorías antiguas que hablan de caracterología, de otros factores que tienen que ver o que trataban de explicar qué es la psicología humoral. ¿Sí? ¿Qué es la personalidad? Sus componentes, factores, tipos y otras características. Dicho de otro modo, la personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos recurrentes que son más o menos estables a lo largo de la vida de un individuo y que permiten cierto grado de predictabilidad respecto a su modo de ser. Esencialmente, esta teoría expresa que el cuerpo se compone de 4 sustancias básicas, conocidas como humores, aunque se refiere a líquidos y que se deben mantener en perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. Por personalidad se entiende al conjunto dinámica psíquicas que son características de una misma persona, es decir, a su organización mental interior, que determina el modo en que dicha persona responderá ante una situación determinada. Dicho de otro modo, la personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos recurrentes que son más o menos estables a lo largo de la vida de un individuo y que permiten cierto grado de predictibilidad respecto a su modo de ser. Esencialmente, esta teoría expresa que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas, como ya lo mencioné, que se refiere básicamente a líquidos que se deben mantener en perfecto equilibrio y que entre estos se debe evitar cierto tipo de enfermedades tanto de cuerpo como de espíritu. Los orígenes de la teoría de los 4 humores. Sí, originalmente la teoría de los 4 humores, propuesta por primera vez por el médico griego Hipócrates, se basaba en el supuesto de que el cuerpo humano está compuesto por 4 sustancias básicas, los denominados humores, y que los equilibrios y desequilibrios entre las cantidades de esta sustancia en un organismo determinado, la salud de éste. Estos humores se corresponden a los elementos aire, fuego, tierra y agua, que unos años antes habían sido señalados por el filósofo Empédocles como las materias primas de todo lo que existe. Las propiedades de estos 4 elementos, a su vez, se reflejan en las características de los 4 humores que, según Hipócrates, fluían en el cuerpo humano. Hacia el siglo V a.C., la antigua Grecia fue la cuna de lo que se convertiría en la civilización occidental. Ya se empezaba a fragar la teoría sobre qué somos, cómo somos y qué hacemos y lo que hacemos. En realidad, esta clase de propuesta teórica también había aparecido antes en otras zonas del planeta, pero el caso griego fue esencial importancia porque ahí se unían los avances técnicos de Asia y Egipto en la filosofía y las potentes actividades culturales y filosóficas de la zona.
Grecia era una región en la que el conocimiento se divulgaba de un modo mucho más libre que, por ejemplo, en el Imperio Persa, en el que la enseñanza de la escritura estaba muy centralizada y se utilizaba básicamente por el comercio y la administración. Eso explica que tanto solo en 3 siglos la antigua Grecia pudiese llegar a ser un referente del desarrollo de la filosofía y las ciencias, y en su fase embrionaria. Pero la ciencia griega, al igual que ocurría en otras partes del mundo, estaba mezclada con las religiones y la visión del modo aún muy fundamentos de viejos mitos. Esto explica la aparición de la teoría de los 4 humores. Así pues, la teoría de los 4 humores no estaba aislada del modo en que se entendía la realidad de la antigua Grecia, sino que entroncaba con una creencia en que el origen del planeta y del cosmos en general, supuestamente, toda la realidad era una combinación de diferentes cantidades de estos 4 elementos. De ahí surgía la teoría de los 4 humores. Las propiedades de estos 4 elementos a su vez se reflejaban en las características de los 4 humores que, según Hipócrates, fluían en el cuerpo humano. La diferencia de los humores según Hipócrates. ¿Cuáles son estos humores? Cada uno de ellos expresa características físicas concretas, en la línea de los pensadores de la época que intentaban descubrir la realidad a partir de las propiedades cotidianas y facilitar identificables materiales explicados por encima eran estos. Vamos a empezar por lo que es el primer elemento, bilis negra. Sustancia vinculada al elemento tierra, cuyas propiedades eran el frío y la sequedad. Su temperamento estaba asociado, es depresivo, ansioso, inestable, somnolencia, tristeza, con sensibilidad artística, y se le caracterizaba por melancólico. Su temperamento, pues obviamente, asociado, como ya lo mencioné. Ahora tenemos lo que sería la bilis amarilla, cuyo humor corresponde al elemento fuego y sus cualidades eran la calidez y la sequedad. Era colérico, su temperamento se expresa en personas apasionadas, extrovertidas, más propensos al estrés, de enfado fácil y con una gran energía. Tenemos lo que es el tercer humor, que es sangre, la sustancia vinculada al elemento aire, cuyas propiedades eran la calidez y la humedad. Colérico, que sería su temperamento, ¿sí?, corresponde a la sustancia de sangre. Son personas alegres y optimistas con tendencia a expresar su cariño y sensibilidad artística. Y el cuarto y último humor es el flemático, las sustancias relacionadas con el agua cuyas propiedades son el frío y la humedad. Y su temperamento colérico corresponde al humor de la flema. Las personas asociadas serían frías, racionales, indiferentes, muy calmados y pausados. Los humores y la personalidad. Para Hipócrates y una buena parte de los médicos que asimilaron las teorías de los primeros siglos posteriores a la teoría de los 4 humores, ofrecían una base sobre qué trabajar en medicina, y por muy precaria que fuese. De ese modo, muchos tratamientos para enfermedades consistían en modificar la dieta de los pacientes a modo que, ingiriendo alimentos con niveles humorales, se equilibrasen. En algunos casos,
Se realizaban sangrías para que los pacientes perdiesen líquido, con este mismo propósito. Ahora tenemos lo que sería la caracterología. ¿Qué es el carácter? ¿Cuántos tipos existen y cómo se clasifican? El mismo Lin Cellini define caracterología como el conocimiento metódico de los hombres en donde cada uno se distingue de los demás por su originalidad. Este concepto nos servirá como para comprender la conducta de los grupos en particular y de diversos individuos. En otras palabras sencillas, la caracterología es la disciplina que estudia el carácter y su clasificación. Por tanto, resulta evidente que el estudio del carácter es vital interés para el estudio de la génesis y dinámica de los más comunes fenómenos criminales, de la medida del carácter en un factor criminológico. ¿En qué consiste el carácter? En psicología, como ciencia, se crean muchos conceptos que sirven para resumir en términos descriptivos conjunto de patrones de comportamientos. Estos conceptos se llaman constructos psicológicos. Pueden ser más o menos concretos, yendo desde la descripción de acciones específicas como la autolesión a lo más abstracto como la tendencia del neurotismo. El carácter forma parte de este segundo grupo. Ahora, así el carácter es un concepto que intenta explicar grupos de comportamientos muy diversos y que se expresan en una gran variedad de situaciones. Por ello, su estudio aporta patrones generales de conducta, aunque para conocer a los detalles hay que afinar más que ir a lo micro, algo que a su vez es algo más fácil de estudiar, y si se parte de estos conceptos macro para saber por dónde empezar y qué tipo de hipótesis ponen a prueba. Vamos a tener el primer carácter nervioso, emotivo, inactivo primario. Ante todo, siente evidente todos y cada uno de los estímulos del mundo exterior, al menor roce basta para excitar su sensibilidad hipersensitiva. Al ser inactivo, posee un alto potencial energético. Al no descargarse por la actividad persistente, queda disponible a pulsiones, instintos y tendencias antisociales. Cuando llega a su punto máximo, reacciona instantáneamente sin medir las consecuencias de sus actos. El más criminólogo de estos son los caracteres. El segundo carácter son los apasionados, emotivo, activo y secundario. Se trata de un sujeto por excelencia relacionado con los llamados crímenes pasionales. Pese a que tiene una tendencia débil, ¿sí?, los elementos peligrosos del carácter apasionado provienen de sus emociones afectadas por su secundaridad, que prolonga con el paso del tiempo y que suele organizarse en ocasiones sobre la base de odios, celos, ligadas a actividades que posee facilidad de sus actos que podían fácilmente transformarse en acciones con intenciones homicidas. Los estados paranoides se dan con bastante frecuencia y orientados fácilmente al mecanismo apasionado hacia una conducta antisocial agresiva. El tercer carácter es colérico, emotivo, activo y primario. Fácilmente observable en este tipo de la emotividad, se transforma en acciones. El mecanismo colérico condiciona fácilmente la iniciativa, la combatibilidad, la agresión.
Estos rasgos de comportamiento corren fácilmente el riesgo a ser dirigidos contra las personas, convirtiéndose en actos antisociales. La necesidad de acciones da lugar a ciertas tendencias tales como la codicia o la sexualidad e inclusive expresabilidad. Este mecanismo colérico favorece más a las lesiones y a la estafa como el robo. Y el cuarto carácter que vamos a señalar se llama sentimental, emotivo y inactivo. El sentimental es frenado en la expresividad de sus emociones por secundariedad. Sin embargo, su secundariedad puede organizar emociones sobre un tema pasional, cuya base puede ser el odio, rencor, envidia, etc. De ahí que las reacciones violentas, agresivas e insólitas la mayor parte de las veces sean dirigidas en contra de las personas, como el clásico ejemplo de algún sujeto que de la noche a la mañana decidió asesinar a toda su familia o causar un tiroteo en una escuela y que posteriormente se suicida. El quinto carácter es el carácter sanguíneo, no emotivo, ¿sí? Activo y primario. El sanguíneo tiende a dar rápida y completa satisfacción a los reclamos de su cuerpo, comiendo y bebiendo con avidez, por ejemplo, también procurando saciar su apetito sexual. Intervienen relativamente poco en los actos delictivos con la propiedad, como el robo, por ejemplo. En cambio, tienen cierta incidencia en delitos sexuales y de violencia contra las personas. El sexto carácter es el flemático, no emotivo, activo y secundario. Estos individuos generalmente son fríos, tranquilos, puntuales, ordenados, veraces, reflexivos, de escasa participación en delitos. Sin embargo, sus rasgos intelectuales y meticulosos pueden hacer que cuando el flemático opte por encauzarse al delito, realice conductas antisociales largamente meditadas y cuidadosamente preparadas y realizadas, a diferencia de, por ejemplo, el nervioso o el colérico, quienes pueden delinquir por arrebatos de impulsabilidad. Comúnmente se les relaciona con delitos intelectuales sumamente intrincados como asalto a bancos, delitos de cuello blanco, etc. El séptimo carácter es el amorfo, no emotivo, inactivo, primario. Sus rasgos dominantes es una pereza sumamente radical, vive en el presente inmediato y no suele ser reflexivo en cuanto a consecuencias de sus actos. Solo atiende a sus necesidades para darle satisfacción simplemente con el mínimo esfuerzo. El amorfo se deja influenciar fácilmente al delito por influencias de otros, ya que no tiene aptitudes para resistirte a sugestiones de un grupo. El caso de aquellos solo son colaboradores secundarios, por ejemplo en un delito. Por ejemplo, secuestros al que retienen a la víctima en la casa y le dan de comer. El octavo carácter es el apático, no emotivo, inactivo, secundario. Caracterológicamente mal dotados y difícilmente adaptables al medio. En ocasiones tienen debilidad mental por algún tipo de fallas en la esfera moral y volitiva, con deficiencias notorias en la educación. Especialmente participan en delitos sexuales contra menores, dado sus múltiples facultades para establecer relaciones con otros individuos. El tercer elemento sería la frenología. La frenología es una pseudociencia que defendía la forma del cráneo, dada información sobre facultades y rasgos mentales de las personas. Este movimiento se popularizó en el siglo XVIII de la mano del médico Franz Gall y contó con un gran número de seguidores, aunque perdió relevancia tras pocas décadas. En esta parte vamos a ver lo que es describir la historia de la frenología, sus postulados,
en esta disciplina y algunos discípulos como de Gall para hablar acerca de cómo la neuroanatomía moderna se ve influenciada por esta parte del estudio de la frenología. Midiendo el cráneo para estudiar la mente, el médico alemán Franz Joseph Gall empezó a dar conferencias sobre la frenología en 1796. Su colaborador Johann Gasper Spurzheim, también una figura clave, quien difundió la palabra frenología de la que Gall renegaba, puesto que se veía a él mismo principalmente como un fisiólogo y neuroanatomista. Gall publicó en 1819 su obra clave Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso en general y del cerebro en particular, con observaciones sobre la posibilidad de reconocer muchas disposiciones intelectuales y morales del hombre y de los animales por la configuración de sus cabezas. Ahora, ¿cómo lo ordenó el señor Gall? Primero, el cerebro es un órgano de la mente. Para los frenólogos, la mente se sitúa en el cerebro y hoy en día, estas ideas que tampoco eran novedosas en los tiempos de Gall, cosa de gran popularidad. Este planteamiento se oponía a la concepción de la mente como manifestación del alma, más extendida en el siglo XVIII que en la actualidad. La mente se compone de facultades, según Gall. La mente no es una entidad unitaria, sino está compuesta por múltiples facultades. En la frenología, el concepto facultad hace referencia a las distintas especializaciones o tendencias de la mente, como la ambición, la perseveración o la benevolencia. Más adelante se dará una lista de lo que esto decía Gall. La tercera parte de la frenología, la facultad de localizar, las facultades se localizan en un órgano. Gall consideraba que las facultades mentales son diferentes y únicas, deberían necesariamente localizarse en órganos separados del cerebro. Esto postulaba convertir a la frenología en un antecedente de las teorías localizacionistas sobre las funciones del sistema nervioso. La cuarta, tamaño de un órgano, indica su poder. El tamaño relativo de cada órgano en comparación con el resto del cerebro puede tomarse como un órgano y como un signo de desarrollo de una facultad determinada, según la frenología. Asimismo, un órgano puede ser más grande en uno de sus hemisferios cerebrales que en otro. El quinto sería: los órganos determinan la forma del cráneo. Gall afirmaba que durante el desarrollo infantil los huesos del cráneo adoptan formas según su tamaño de los órganos cerebrales. Esta idiosincrasia estructurales y las psicológicas que derivan de ellas se mantienen durante el resto de la vida una vez ha finalizado el crecimiento del cerebro. El sexto es: la superficie del cráneo revela la mente. Probablemente este sea el principio más célebre de la frenología, dado que el desarrollo de los órganos y por tanto de las facultades influyen en la forma del cráneo. El análisis de su superficie permite determinar la personalidad y el resto de los rasgos mentales de una persona. Ahora, el último elemento que voy a mencionar se llama craneómetro. Gall y la mayoría de los fenólogos examinaban el cráneo con los dedos y las palmas de las manos para detectar peculiaridades como hendiduras o regiones subdesarrolladas, pero también utilizaban citas métricas y ocasionalmente un calibrador especial que se daba el nombre de craneómetro. Gracias por su atención.